mientras persista el estímulo, mientras persista el daño, estas fibras van a estar activas. Y estas fibras, cuando se activan, empiezan a liberar sustancia P. ¿Ya? Y la sustancia P es una sustancia que difunde, es una molécula que difunde en el tejido y empieza a estimular las fibras nerviosas vecinas. Entonces, tú tienes una herida, te duele el dedo y después termina doliendo la mano. ¿Por eso es difuso? Porque es difuso. ¿Ya? Y la sustancia P también es capaz de estimular, como ven ustedes ahí la flechita, la degranulación de los mastocitos. Entonces hace una retroalimentación positiva, que hace que el estímulo persista y permanezca, ¿cierto?, en el tiempo. ¿Ya? Solo va a terminar el estímulo cuando haya reparación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque durante la reparación, si ustedes ven ahí, otras células, los queratinocitos, son capaces de inhibir esta neurona periférica. ¿Ya? Liberan endorfinas a nivel periférico. Entonces, los opioides también pueden actuar en estas células periféricas porque tenemos receptores para ello. ¿Ya? Cuando hablamos de opioides decimos de los derivados del opio, ¿cierto? En nuestro cuerpo producen endorfinas. Mira, los queratinocitos, las células del sistema inmune producen endorfinas y inhiben la propagación del estímulo doloroso. ¿Ya? Ahora mira, esto si persiste, esto puede generar cambios en la expresión de genes de estas células y puede alterar la plasticidad neuronal. Entonces, cuando el dolor es persistente, te puede llevar a un estado que se llama alodinia. Que en la alodinia ciertos estímulos que normalmente no producen dolor, te producen dolor, como el roce de las sábanas. ¿Ya? Y eso pasa porque como estas células, ¿cierto?, empiezan a tener la fibra nerviosa está así, entonces esta célula empieza a tener cambios neuroplásticos, ¿ya? Acuérdense ustedes que estas fibras van, una de las características del sistema sensitivo es que eran paralelo. Entonces empiezan a generarse conexiones nerviosas entre estas células, entre las que conducen dolor y las que no conducen dolor. Y eso hace, ¿cierto?, que se desarrolle ese proceso que se llama alodinia. Entonces, siempre que exista un daño, primero el estímulo va a permanecer. Y si el daño permanece en el tiempo, va a inducir plasticidad neuronal. Hasta desarrollarse todo ese estado de alodinia. ¿Ya? Y a veces ustedes como médicos les va a tocar atender a pacientes que a veces usted lo va a operar o le va a indicar una cirugía por un proceso doloroso crónico que tiene. Y después de la cirugía está todo resuelto, no hay lesión, no hay nada, y le sigue doliendo. Es porque eso persiste. ¿Ya? Y eso tiene otro tratamiento. ¿Ya? Que es el tratamiento del dolor persistente. Son otros fármacos, otras estrategias, un montón de cosas que son distintas. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo tiene que persistir el dolor para que se genere? No, normalmente en procesos crónicos que llevan meses empiezan a formar nuevas conexiones nerviosas. ¿Ya? Entonces la gente después le sigue doliendo, aun cuando ya reparó el tejido y pasó el problema inicial. Entonces el dolor siempre se enfrenta como dolor agudo, y el dolor agudo lo tratan según la intensidad, ¿cierto? Pero normalmente se maneja a través de antiinflamatorios que bloquean a las prostaglandinas, como dijimos hace un rato. El dolor crónico es totalmente distinto. Y el dolor persistente es totalmente distinto. Entonces tienes que entenderlo ahí, ¿cierto? Cómo se tratan los distintos tipos de dolor. La base neurofisiológica es esa. Ya. Ya. Luego que se montó todo este proceso, ¿cierto? Y fue exitoso, pensando en que todo fue exitoso, ¿cierto? Que los macrófagos, los neutrófilos sacaron el tejido dañado y va a ocurrir un proceso que se llama reparación. ¿Ya? Que lleva entre 7 y 10 días la reparación de los tejidos. ¿Ya? Hay tejidos
lento en reparar, pero normalmente es un proceso reparatorio de tejidos que van a ir bien. Entonces, en el proceso de reparación, ¿cierto? Parte desde el daño con la activación de las plaquetas. ¿Ya? Las plaquetas liberan moduladores del tejido conectivo, factores de crecimiento, ya que estimulan estos procesos de reparación. ¿Ya? Después tenemos, ¿cierto?, el influjo de los polimorfos nucleares, que son fagocitos principalmente. ¿Ya? Eso que se muestran allí, ¿cierto?, son células que contribuyen con moléculas, distintas moléculas. Entonces hay un aclaramiento de las bacterias, se eliminan las bacterias o hay citotoxicidad. Es decir, la célula está infectada, la célula se daña. Esto por todos los mecanismos que hemos estudiado hasta ahora. El complemento, ¿sí? Se induce la apoptosis y la fagocitosis con opsonina, ¿cierto?, que estimulan que los macrófagos fagociten, ¿ya? Y también se eliminan, ¿cierto?, los restos celulares. Y luego se inicia, ¿cierto?, el influjo de fibroblastos, ¿cierto? El influjo de fibroblastos, que los fibroblastos, ¿cierto?, inicialmente reparan a través del colágeno, forman la cicatriz. ¿Ya? Luego hay un proceso de angiogénesis, que es la generación de nuevos vasos sanguíneos en el sitio, ¿sí?, para reparar. ¿Ya? Y luego, ¿cierto?, existe nuevamente una activación de macrófagos, que son estas células epiteloides se llaman, epiteloides, células del macrófago, ¿cierto?, la SM, que son unas células que normalmente lo que hacen es fagocitar al fibroblasto, o sea, al tejido del colágeno, va a ser formado y remodelar al tejido. ¿Ya? Ahora, en la inflamación crónica uno ve muchos de esas células. Estas células epiteloides, que son como unos macrófagos redondos, que casi no tienen nada en el núcleo, son como grises. ¿Ya? Porque están llenos de colágeno, están intentando sacar el colágeno. ¿Ya? Es un proceso natural que hacen nuestros macrófagos. Esto que es quitar la cicatriz y facilitar la remodelación del tejido. ¿Ya? Ahora, en estos mecanismos de reparación son súper importantes las plaquetas. Si ustedes se dan cuenta, ¿cierto?, las plaquetas, la mayor cantidad de gránulos que produce son gránulos que facilitan la reparación. ¿Ya? Están aquí. Los factores de crecimiento, que siempre están como growth factor. Growth factor. El factor de crecimiento endotelial. El factor de crecimiento derivado de las plaquetas. ¿Ya? Todos esos factores, ¿cierto?, que están aquí. Vamos a mencionarlo, mira, por ejemplo, el factor de crecimiento derivado de los queratinocitos. El factor de crecimiento endotelial. Vascular, del endotelio vascular, el factor de crecimiento, el factor transformante de crecimiento, el factor de crecimiento de los fibroblastos, el factor de crecimiento epitelial, el factor de crecimiento asociado a la insulina. Todos son producidos por las plaquetas. Ya, las plaquetas, ¿cierto?, facilitan la respuesta a los leucocitos, son las primeras que se activaron. Ya, facilitan la migración de los leucocitos, facilitan, ¿cierto?, su activación en los fenotipos efectores. ¿Ya? Facilitan también, ¿cierto?, la respuesta a los fibroblastos, proliferación, secreción, activación de los fibroblastos. ¿Ya? Y la respuesta de la microcirculación. ¿Ya? Son elementos claves en los mecanismos de reparación. Entonces, además secretan todos estos factores que son parte de la respuesta inmune, una cantidad de citoquinas importante. ¿Sí? Leucotrieno, factor activador de plaquetas, prostaglandina de 2.
mucho las plaquetas en coagulación. Vemos los receptores de superficie que tienen, ¿cierto? Porque hay un grupo grande que después usted va a aprender que son los inhibidores de la creación de plaquetas. Se usan para tratar enfermedades de la circulación. ¿Ya? Bueno, entonces, el tejido dañado, ¿cierto? Aquí tenemos como la secuencia, porque vimos un montón de cosas que no las hemos integrado. Entonces, el tejido dañado, ¿cierto? Hay un daño en el tejido, activa la inmunidad innata. Todo lo que estamos viendo es inmunidad innata. Entonces, hay reconocimiento del daño, ¿ya? Hay proliferación del músculo liso endotelial, ¿cierto? Y activación de se activan tres procesos en paralelo: la inflamación, la hemostasia y el complemento. ¿Ya? Luego que se reconoce el daño, se liberan citoquinas, ¿ya? Y este proceso, ¿cierto?, se remodela y vuelve a sus condiciones normales. Después que los fibroblastos, ¿cierto?, facilitan los mecanismos de reparación. ¿Ya? Si ustedes ven aquí, ¿cierto?, la inflamación también puede transformarse en la respuesta inmune adquirida. ¿Ya? Aquí principalmente los linfocitos T helper 17, perdón, son los que median esta respuesta y alargan un poco el proceso inflamatorio, transformando la respuesta adquirida en el proceso inflamatorio. ¿Ya? Y allí nosotros tenemos, por ejemplo, esta respuesta inflamatoria puede transformarse en crónica. La inflamación crónica, lo que más destaca en la inflamación crónica son los intentos de reparación fallidos. Hay mucho tejido fibrótico y eso empieza como a aislar las células. ¿Ya? No alta el tejido inflamatorio crónico. Ahora, a veces, ¿cierto?, las inflamaciones crónicas se transforman en un tumor. ¿Ya? Entonces genera, ¿cierto?, una alteración de la proliferación. Usted sabe que también puede el tejido normal transformarse en tejido tumoral por otro camino, ¿cierto? Pero a veces, ¿cierto?, la inflamación es la que desencadena este proceso tumoral. ¿Ya? Por ahí van a ver ustedes, ¿cierto?, en patología, básicamente las alteraciones de la inflamación, que son la formación de abscesos, la formación de granulomas, ¿cierto?, que eso es patológico. Nosotros no nos metemos por ahí. ¿Ya? Ya. Eso era. Mira, vamos a hacer, yo tengo otra presentación, como siempre. Voy a hacer vamos a usar una antigua para hacer una introducción a lo que vamos a seguir viendo. Cuando no, porque normalmente se produce cualquier sustancia, las citoquinas para liberar la sangre circular de forma aislada. Entonces no es un proceso persistente, sino que es un proceso variable. ¿Ya? Ya. Bueno. Ya. Siempre me está mucho donde la ponía en la casa. Ya voy a. Que la respuesta inmune adquirida, vamos a hacer un esquema, nada más, y por eso nos vamos, ¿ya? La respuesta inmune adquirida, ¿cierto? Lo que tiene que haber es un procesamiento del antígeno. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos unas células que se llaman células presentadoras de antígeno. Que están ahí mismo, no están en otra parte, sino que están aquí mismo. Y esta una se llama célula dendrítica. Entonces se da cuenta de usted que tiene el Toll-like receptor,
tiene receptores de reconocimiento de patrones que reconocen a este patógeno, a este maluro que está aquí, ¿cierto? Ya. Entonces cuando lo reconocen, lo que hacen, ¿cierto?, es endocitarlo. ¿Profe, lo endocitan completo o solo una parte? No, completo. ¿Por qué ¿Ya? no lo amarran de una? Que no son tan así, no son tan fáciles las cosas. Entonces mira, cuando lo endocitan, lo procesan y las proteínas de este malilla, ¿cierto? En el proteosoma se degradan, ¿cierto? Y se generan pequeños fragmentos proteicos, ¿ya? Y esos pequeños fragmentos proteicos se unen a un receptor, que es el receptor del complejo principal de histocompatibilidad, ¿ya? Entonces, ese receptor se va a expresar aquí, en la superficie de la célula, con el antígeno, con el péptido antigénico, ya que es la proteína chiquitita que hay, que también estaba ahí, ¿ya? Entonces, este lo va a reconocer un linfocito T a través de el receptor del linfocito T. ¿Ya? Hay otras moléculas, ¿cierto?, que se llaman coactivadores, que van a estar presentes. Siempre tienen que estar presentes esos coactivadores. Hay una señal primaria, señal secundaria y una señal terciaria. Esta unión dura horas, ¿ya? Y ocurre así. Entonces, este linfocito T, que lo llamamos helper 0, cuando reconoce por esta vía, ¿ya?, a esta molécula del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, ¿ya?, cuando la reconoce por esta vía, este linfocito T helper 0 se diferencia en fenotipos que son efectores: el linfocito T helper 1, el linfocito T helper 2, el linfocito T helper 17 y el linfocito T regulador. Esos son los 4 que nosotros les pedimos en este curso. Creo que el 22 no. Sí, pues también. Si quieres saber más, te enseñamos. No, es que. Pero con estos 4 basta. Es que la clase había anotado el 22. El 22, el 19, está el follicular helper, hay un montón más. Pero estos son los principales. Profe, ¿cómo había dicho de que había una estructura de La interacción, la unión de los dos. ya, pero solamente la primera, como la que va en primer lugar, ¿esa es la receptora? ¿O Sí, o esa. las tres? Porque no, pues aquí se clonó y se diferenció en tipos de células. ¿Ya? Estos son tipos de células que se clonan y se producen en altas cantidades. ¿Ya? De hecho, ustedes van a encontrar ciertos los linfocitos T reguladores inducidos, que son estos. Y hay otros que se llaman linfocitos T reguladores constitutivos, que están en la sangre. ¿Es decir, que se existen del T3 al T16? ¿O ¿Cómo? pasan del 2 al 17? ¿Qué pasa con los otros números? No hay más. No, hay más, pero son de menor importancia. Ya, no empiecen. ¿Ya? No empiecen a enredarse, porque si no, estamos mal. Aquí tiene que ser sencillito, simple y práctico. Para que usted le vaya bien a su semana. ¿La respuesta secundaria y terciaria sea por falla primaria o son complementarias de la primera? No, siempre están. Siempre tiene que estar la interacción primaria, secundaria y terciaria, porque si no, se produce algo que vamos a analizar que se llama anergia, que es una respuesta de menor intensidad. Anergia. Ya que es como una respuesta inmune débil.
¿Sí? Tiene que estar siempre. Ya. TGLPER1 produce la respuesta celular. La respuesta celular que está en la cadena principal. Los macrófagos como célula principal, las natural killer y los linfocitos T citotóxicos. ¿Cierto? Todos tienen nombre malo. Macrófagos, las natural killer y los T citotóxicos. ¿Cierto? Como la señora esa del video que nombra puros malos. Carepriete, todos los malos. Y los T citotóxicos. Después, los linfocitos Helper 2 activan a los linfocitos B para producir anticuerpos. ¿Ya? El T-helper 17 promueve la inflamación. Entonces, lo principal que hace es producir la interleuquina 17. ¿Ya? Y el T-regulador es regulador. Principalmente produce interleuquina 10, TGF-beta, que son moléculas reguladoras. ¿Ya? También produce otra que es importante que se llama CTLA4, también son importantes, pero esos son más importantes en la inmunidad adquirida. ¿Ya? El PD1, que también son importantes. Son reguladores, son el nivel de todo. Ya, este es un camino. Todavía ni la vamos a jugar. Era como parecido cuando mataban, o sea, cuando mataban a la... ¿Cómo es? Los que mataban a las células propias. No, ese la vamos a hacer aquí al lado. Mira. El PSD4 no era... No, mira. Este se llama linfocitos de Helper 0. ¿Cierto? Este se llama linfocitos de Helper 0, CD4 más. ¿Ya? Así se llama. Porque expresa el marcador CD4, que es el C4. El C4. Presta atención aquí. El C4 es un cofactor. Aquí está el C4. ¿Ya? Ahí está el marcador C4. Es una proteína de superficie C4. CD4. Clúster de diferenciación tipo 4. ¿Ya? Entonces, ¿el CD4 va a estar asociado a todo lo que se va a producir después? Ese es el que se clona. Ya. ¿Ya? Y esta clonación ocurre en el linfonódulo cercano. ¿Ya? Este receptor de antígeno viaja al linfonódulo cercano y ahí hace la clonación. ¿Ya? Ya. El otro sistema es que una célula tuya del cuerpo, nucleada, o sea, no están los eritrocitos, ¿cierto? Una célula tuya nucleada del cuerpo, ¿cierto? Expresa unas moléculas que se llaman complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Las expresan todas nuestras células. Son genes que están en el cromosoma 6, ¿cierto? Y se llaman antígeno leucocitario humano. ¿Ya? El HLA, tipo 1, tipo 2, es como nuestro sello, ¿sí? Es nuestra huella digital. ¿Ya? Propio de nuestras células. O sea, sus células no se las puedo pasar a Dante, porque Dante las rechaza.
Ya, le cortisol. No, es que a veces le damos cortisol, pero igual la rechaza. ¿Ya? ¿Por qué la rechaza? Porque nosotros tenemos circulante un linfocito T CD8 más, que se encarga de reconocer eso. Entonces, tiene un receptor de la célula T, ¿ya? Y si lo reconoce como propio, desarrolla tolerancia. Y dice, esta célula es mía, no la hago nada. Y eso pasa en todo momento en tu cuerpo. ¿Ya? Es un proceso que todo momento está ocurriendo en tu cuerpo. Eso es lo que se ve afectado por el pero otra cosa. No se confunden. Vamos. A poquito, siempre un poquito. No empiecen a pensar en otras cosas. Pero no se ve otra cosa. No piensen nada más. Bórrense. Ya. Mira. Si esta célula es infectada por un virus, entra un virus aquí, ¿cierto? Y el virus se va a empezar a replicar en la célula. Entonces va a empezar a sintetizar proteínas víricas. Ahora, estas proteínas vienen de las proteínas normales. ¿Ya? Pero estas proteínas, porque las proteínas en todo momento ustedes deben haber visto el proceso de procesamiento proteico en el proteosoma, que las proteínas se van cortando y una parte de la proteína la expresa la célula. ¿Ya? Eso es lo normal y esa es la célula propia. Pero si aparecen estas proteínas víricas, ¿cierto? Que las vamos a hacer así. ¿Ya? Y esta proteína vírica se procesa y aquí entonces va a estar la proteína vírica. ¿Ya? Es distinta. Entonces, en ese momento el linfocito TCD8 se diferencia en el linfocito T citotóxico. Le tira todo lo que encuentra sus gránulos, ¿cierto? Citotóxicos y la destruye. ¿Ya? Entonces se dan cuenta, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 es para reconocer lo propio. Y el complejo mayor de compatibilidad tipo 2 es para reconocer lo extraño a través de las células presentadoras de antígenos. ¿Ya? Y tenemos todos los formatos porque, bueno, estas células funcionan igual que el macrófago, ¿ya? Pero hay otra presentadora de antígeno que es el linfocito B, que tiene el receptor de superficie del linfocito B, es un anticuerpo. ¿Ya? Entonces, el linfocito B reconoce el antígeno y lo endocita. ¿Ya? Y aquí adentro se procesa y hace el mismo mecanismo y expresa la molécula de clase 2 con el antígeno. ¿Ya? Estas cosas tienen que tener clarito. Como era el último que dijo. Este es un linfocito B que reconoce el antígeno, pero lo reconoce en la superficie. Porque el linfocito B tiene, en su superficie tiene un anticuerpo que es su receptor, la IgM. ¿Ya? Entonces lo procesa el antígeno y lo expresa aquí. El malo, le hizo una X. ¿Sí? Entonces lo reconoce y ¿qué va a hacer? ¿Cierto? Va a hacer lo mismo, va a hacer esto mismo. ¿Ya? Entonces, este modelo también funciona para cuando células nuestras se alteran. Células tumorales. ¿Ya? Y uno dice, ay, ¿cómo son tan inteligentes los tumores? Entonces, ¿por qué tenemos tumores si tenemos eso? Si tenemos eso y funciona, no deberíamos tener tumores, ¿cierto? Bueno, el tumor, la interacción aquí es la misma. ¿Ya? Entonces, en esta interacción, para no dibujarlo de nuevo ya, siempre hay moléculas que son
inhibitorias. Entonces los tumores sobreexpresan moléculas inhibitorias y pasa el linfocito TC8 por al lado y no se da ni cuenta. ¿Sí? Pasa desapercibido. Entonces hoy día las terapias antigénicas, ¿cierto? Las terapias con anticuerpos son orientadas a los tumores, orientadas a las moléculas que están ahí. ¿No? ¿De qué depende que la célula receptora sea la de crítica o el linfocito B? Va a depender, ¿cierto?, el tipo de microorganismo principalmente. Porque tiene que fagocitarlo o reconocerlo en superficie. Ahora, siempre actúan en paralelo, actúan las dos. Y lo importante es que el linfocito B tiene la ventaja de poder reconocer pequeñas concentraciones de antígenos. Y darse cuenta antes, porque no tiene que ser procesado ni nada, se da cuenta al tiro. Y otra cosa que hace el linfocito B que vamos a ver, ¿cierto?, es que empieza a producir inmunoglobulina de forma inespecífica. Entonces uno, cuando en la respuesta inmune dice activación de linfocitos B dependiente de la célula T. Activación de linfocitos B independiente de la célula T. ¿Ve? Entonces, esto es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Los virus también es igual que También los virus pueden inhibir, sí, a los procesos de reconocimiento. Es que siempre tenemos nosotros, por ejemplo, un virus puede hacer que tú sobreexpreses las T reguladoras. Y lo que me preguntaste tú, el VIH destruye a esta célula. Imagínate, destruye a esa célula, corta todo. Igual van a activar el CD4. Ya, y aquí hagamos el otro, el macrófago. Faltó solo el macrófago. ¿Has visto eso? ¿Qué signo eres según... ¿Qué célula eres según tu signo? Estaba muy ocioso. No, me lo mostró el estudiante. El estudiante de la clase de inmuno. Era un macrófago. ¿Ya lo entendieron? Ese esquema general, este esquema general hay que tenerlo clarito para empezar a estudiar el resto. El resto son